Muy bien, buenos días. Me compete entonces hablar de infarto de miocardio con elevación del ST y con este tema quiero darles la bienvenida. Es un tema muy extenso, en cada uno de los subtemas podríamos hacer una conferencia completa, por eso decidí hacerlo a modo de taller interactivo. Voy a presentar unos casos clínicos, esos casos clínicos tuvimos la oportunidad de atenderlos aquí en centros especializados y muy probablemente algunos de ustedes también los conocen porque son quienes nos remiten los casos. Dos diapositivas simplemente para contextualizar un poco. El síndrome coronario agudo se clasifica entonces con o sin elevación del ST, cuando usted ya, dependiendo del síntoma, que es dolor torácico, se ha comprometido con este diagnóstico. Cuando no eleva el ST, dependiendo de si tiene biomarcadores positivos o no, ya sería angina inestable o infarto sin elevación del ST, y de este tema se encargará el próximo conferencista, y lo que nos compete en esta conferencia es cuando tiene el ST elevado. Vale aclarar que la enfermedad coronaria y la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en el mundo, incluida Colombia, y esto nos obliga a un diagnóstico temprano y a un tratamiento efectivo. Sin más preámbulo, entonces, les voy a presentar el primer caso. Se trata de un hombre de 65 años que consulta espontáneo aquí a centros especializados por un cuadro clínico que inició a las 7 de la mañana. Él llega aquí a las 10 de la mañana, por lo tanto lleva 3 horas desde el inicio de los síntomas y él define sus síntomas con epigastralgia que se irradia a zona retroesternal y dolor torácico opresivo, lo asocia a náuseas y diaforesis profusa y como antecedentes tabaquismo inactivo, hipertensión y dislipidemia. Del examen físico, lo relevante tal vez es que estaba un poco hipertenso. Bien, entonces la primera pregunta, y para eso necesito la ayuda de ustedes. ¿Cuál sería su conducta inicial con este caso clínico? Es un triaje 1 y le toma un electro rápidamente, considera que se puede manejar ambulatorio, es un triaje 4 o inicia tratamiento como si tuviera una enfermedad acidopéptica. Tienen entonces algunos segundos para votar. Todos tienen el dispositivo en la bolsita para que lo saquen y podamos participar, el dispositivo para votar. Muy bien, entonces estas son las respuestas muy empatadas todas. Pero definitivamente la respuesta correcta sería esto. Les recuerdo, dolor torácico siempre es un triaje 1 e indica la toma y la interpretación adecuada del electrocardiograma en forma temprana. Recuerden siempre, dolor torácico indica electrocardiograma, no subestimen nunca el dolor torácico por más atípico que sea, es indicación 1, nivel de evidencia B, tanto tomarlo en los primeros 10 minutos e interpretarlo en los primeros 10 minutos y cuando ustedes ven que el paciente tiene cambios eléctricos llamativos, sobre todo la monitorización es indispensable porque en cualquier momento un paciente de estos puede hacer una arritmia maligna. Consecuente con esto, entonces este fue el electro que le tomamos al paciente. Muy bien, entonces surge la segunda pregunta, ¿cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico con respecto a este electro? Me devuelvo para que lo vean. Les recuerdo que son casos reales, pues estoy hablando de la vida real de un paciente que llegó aquí a centros especializados. Miren todos los cambios dinámicos que tiene aquí con supradesnivel del ST. Vale la pena pues resaltar que está elevado el ST en toda la cara anterior. Y la respuesta, 26% dicen que tiene un infarto anterior extenso y esa es la respuesta correcta. Regreso de nuevo al electrocardiograma y miren que tiene supradesnivel hasta incluso B6, supradesnivel en D1 y en ABL, que son estas dos derivadas, lo cual quiere decir que el compromiso muy probablemente sea de la arteria descendente anterior muy proximal. Para tener en cuenta entonces algunas presentaciones atípicas que deben considerarse siempre son el bloqueo de rama izquierda, el ritmo de marcapaso, pacientes que no presentan elevación del ST en ese momento pero tienen síntomas porque los cambios electrocardiográficos no necesariamente son tan tempranos.
Además, el infarto posterior que se puede identificar con depresión del ST de B1 a B3, y esto puede sugerir que la arteria comprometida sea la circunfleja que irriga la cara posterior y por lo tanto el electrocardiograma lo capta como descenso del ST, pero realmente lo que tiene es supradesnivel del ST cuando ustedes le hacen derivaciones posteriores, y el supradesnivel en ABR, que también es importante porque indica incluso que el paciente puede tener enfermedad más grave con compromiso del tronco coronario izquierdo. Entonces, muy bien, recapitulando hasta el momento, tenemos un paciente joven con un infarto anterior extenso, y lo primero que usted debe tener en la cabeza es reperfundirlo. Cuando usted se le prende como esa alerta, tiene dos alternativas: o hacerle trombolisis o hacerle angioplastia primaria, y más que todo lo que va a hacer es poner a correr un reloj porque el tiempo es miocardio. Mientras eso transcurre, usted va a aliviar un poco los síntomas del paciente con toda esta cantidad de indicaciones que están: uso de opioides para el dolor, oxígeno en los pacientes que tienen saturación menos del 95% y algún tipo de ansiolítico, pero eso para nada, por ningún motivo, debe retrasar su primer objetivo, que es reperfundir al paciente. Entonces, con eso claro, ¿cuál sería su conducta a seguir? Evalúa el tiempo para ser intervenido con angioplastia primaria, considera angioplastia primaria y lo remite, le hace una trombolisis inmediata o inicia antiagregación dual. Ya pueden empezar a votar. Recuerden que por ningún motivo, ninguno de los puntos que indiqué anteriormente, manejo del dolor, control de la ansiedad, etcétera, debe retrasar su primer objetivo en un paciente con infarto con elevación del ST, y es la reperfusión. Muy bien, entonces aquí están los resultados. La mayoría de los participantes dicen que iniciar doble antiagregación, y el 26.25 considera angioplastia primaria y lo remite. La respuesta tal vez más sensata sería esta, y es evaluar el tiempo para ser intervenido con angioplastia primaria. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un centro de referencia donde se haga angioplastia primaria, donde usted trabaje y tiene que pensar en remitirlo, tiene que considerar que el paciente se puede demorar bastante tiempo en llegar a la angioplastia primaria, y todo ese tiempo usted lo estaría posiblemente perdiendo y ganando con una trombolisis efectiva. Mi invitación es para que trombolicen los pacientes cuando no tengan el tiempo suficiente, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, para garantizar que va a llegar al laboratorio de hemodinamia en forma temprana. Si usted no dispone de angioplastia primaria, entonces les digo, la respuesta sería iniciar trombolisis de inmediato, menos de 30 minutos. En cuanto a la reperfusión, entonces, tiempos claros. Tiempos claros quiere decir lo siguiente: se debe hacer siempre en los pacientes que cursen con infarto de miocardio con elevación del ST, menos de 12 horas, que persistan con síntomas y cambios eléctricos. Considerarlo en pacientes que llevan de 12 a 24 horas, sobre todo si tienen cambios electrocardiográficos intermitentes o tienen angina de forma intermitente. Eso puede sugerir que el paciente puede tener como un mecanismo de válvula, reperfunde y se ocluye, o una lesión crítica. Más de 24 horas solamente en pacientes que tengan isquemia persistente o que hagan choque cardiogénico o alguna arritmia que indique la realización del cateterismo luego de 24 horas, como la taquicardia ventricular sostenida o la fibrilación ventricular, y por ningún motivo se debe hacer angioplastia luego de 24 horas en pacientes que no tienen síntomas o que no tienen ninguno de los indicativos de isquemia que les acabo de mencionar. Vuelvo y les digo, entonces, para recapitular, tiempos claros: primeros 10 minutos para tomar e interpretar un electrocardiograma. Si usted ve que lo puede enviar a un sitio donde tienen angioplastia primaria en los primeros 60, ojalá minutos, puede hasta 90, pues hágalo. Si no, trombolícelo sin duda. El tiempo que usted tiene desde que el paciente llega hasta que usted le está pasando el trombolítico es menos de 30 minutos, y el preferido para la angioplastia, si usted la tiene ahí, es menos de 60 minutos, y si usted lo tiene que enviar a un centro donde tenga que remitir al paciente considerando el transporte, serían 90 minutos.
Vuelvo, les reitero, para nada difieran la trombolisis cuando vean que el paciente pueda llegar de una forma tardía a la angioplastia primaria. Entonces ustedes definieron que el paciente lo tenían que trombolizar, esto es un caso hipotético, y miran cuáles son los criterios de reperfusión. Entonces todos estos serían criterios de reperfusión de trombolisis, excepto, y ya pueden votar, y esto es muy importante porque cuando ustedes deciden trombolizar un paciente deben tener completa claridad de cuándo el paciente responde a la terapia con fibrinolíticos, porque si no, el tiempo que pasa con el vaso tapado aumenta más y debe ser llevado a un tipo de angioplastia que se llama angioplastia de rescate. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la opción correcta? Hay un empate entre la mejoría de los síntomas y la disminución, casi un empate, y la disminución del ST mayor al 80% en los 30 minutos, y la respuesta correcta sería la última. Ojalá fuera eso, pues si es así, fantástico, pero el que no lo cumpla en ese porcentaje y en ese tiempo tan corto no quiere decir que no haya reperfundido. Hay que esperar 60 minutos para que disminuya al menos el 50%, y ese sería un criterio electrocardiográfico, sobre todo cuando han disminuido los síntomas. Siempre que ustedes decidan trombolizar un paciente deben tener en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas. No me voy a detener en este punto, solo los invito a que tengan esta tablita a la mano y también otra tablita a la mano o en sus celulares de cuál sería el fármaco para trombolizar los pacientes. Mi sugerencia es el que tengan, el que dispongan y el que tengan en sus servicios para que lo aprendan a manejar con las dosis. Siempre que tenemos un paciente con infarto de miocardio y elevación del ST, independientemente cuál sea la terapia que se le vaya a ofrecer, bien sea trombolisis, angioplastia primaria o incluso en los pacientes que no alcanzan tratamiento médico, hay que darles manejo coadyuvante por todo el mecanismo fisiopatológico que tiene, y surge entonces esta pregunta, que cuál sería el tratamiento farmacológico que siempre se les da. Ya pueden empezar a votar. Les recuerdo, la fisiopatología del infarto de miocardio es la formación de una placa que se rompe. La placa se rompe y realmente es el trombo lo que termina iniciando todo el proceso agudo. Es un trombo rico en plaquetas y la terapia antiplaquetaria es mandatoria en este tipo de pacientes. El 26% entonces dicen anticoagulación, clopidogrel, aspirina. Yo estoy completamente de acuerdo. Siempre, absolutamente siempre, los pacientes deben recibir terapia antiplaquetaria dual. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de qué tipo de medicamentos, y deben recibir también anticoagulación plena, ya sea con enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, o heparina no fraccionada en infusión. Como el paciente llegó acá y llegó en ventana terapéutica, entonces decidimos, por supuesto, pasarlo a angioplastia primaria. Ya vimos en el electrocardiograma que tenía un infarto anterior extenso. Yo siempre empiezo por la arteria contralateral. Esta es la coronaria derecha, que es un vaso no dominante. Esta es la coronaria izquierda, que es el vaso dominante, y esta es la descendente anterior, que se ve una lesión crítica con compromiso del flujo, y eso es lo que le está causando el evento agudo al paciente. En otra proyección vemos acá una lesión importante en la circunfleja distal, que es el vaso dominante. Lo que se procedió entonces a hacer esto, que se cruza con una guía. La guía es un poco más gruesa que un pelo, y sobre ella avanzamos los distintos dispositivos que utilizamos en el laboratorio de hemodinámica. Este es el balón, y ese en el punto de inflado es el tiempo puerta-balón que tanto conocemos y se refieren los libros. Este es el resultado parcial inicial. Se ve trombo y se ve como el vaso recupera un poco más su calibre, y esta es la implantación del stent en la descendente anterior proximal. Este es el resultado final, y miren cómo el vaso ya está completamente uniforme, y el resultado final en una segunda proyección. Para terminar entonces, este sería el segundo caso que tengo para presentarles. Estamos en el hospital de Guarnes, son las 5 de la mañana, una dama de 53 años consulta por cuadro que inició a las 4:40, o sea, lleva 20 minutos desde el inicio de los síntomas,
y los describe como náuseas, emesis y dolor torácico. Ella literalmente dice que tiene una piedra encima, es hipertensa, diabética y dislipidémica. Este es el electro inicial que se le toma a la paciente. Recuerden, lleva 20 minutos desde el inicio de los síntomas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería su impresión inicial? Dentro de las diapositivas que les mostré al principio, recuerden que los cambios electrocardiográficos a veces no son tan evidentes en las presentaciones muy tempranas. Después, desde el inicio de los síntomas, no siempre coinciden inmediatamente con los cambios electrocardiográficos, y esto es una enfermedad dinámica. Si ustedes tienen dudas, tómenle seriadamente, sobre todo cuando el paciente persiste con síntomas, electrocardiogramas, y eso seguramente les va a dar muchas respuestas. Entonces, es un electrocardiograma normal, usted toma enzimas cardíacas, puede ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST muy temprano, y por eso es que usted no ve todavía cambios en el electrocardiograma, o le toma derivaciones posteriores. Muy bien, puede ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST muy temprano. Nunca subestimen un electrocardiograma normal, sobre todo en pacientes ancianos y mujeres que a veces dicen mentiras en el electrocardiograma, y pueden tener un evento coronario agudo. Para tener en cuenta, los biomarcadores, bien sea troponina o CPK-MB, que dependiendo de lo que ustedes dispongan, se deben tomar más para efectos pronósticos. Para nada debe retrasar la conducta de reperfusión que usted debe tomar. Siempre el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST se basa en la clínica del paciente y en los cambios electrocardiográficos. Recuerdo nuevamente las derivaciones posteriores en los pacientes que siguen con síntomas y tienen depresión del segmento ST en B1, B3. Tómenle derivaciones posteriores porque posiblemente se van a llevar la sorpresa que las tiene elevadas, y el vaso responsable podría ser la arteria circunfleja. Y la ecocardiografía es una herramienta útil en el diagnóstico de pacientes que tiene uno dudas, pero para nada tampoco debe retrasar el traslado del paciente a la terapia de reperfusión. Este es el examen físico de la paciente, llamaba la atención 35 latidos por minuto, 80-40, saturando 87%, pesa 48 kilos, y mientras que usted está analizando todo eso, dice que le tomen un electro, pero esto es lo que pasa, lo llaman a usted, y esto es real, y dicen, doctor, la paciente no responde. ¿Usted entonces qué haría? ¿Cuál sería la respuesta más sensata? Empiecen a votar. ¿Cómo se llama ese ritmo? Ese sí, lo conocen todos. Fibrilación ventricular, por supuesto. Y recuerden que es una de las complicaciones eléctricas de un infarto agudo de miocardio, la fibrilación ventricular. Por eso les decía que siempre deben tener a los pacientes monitorizados por si esto pasa, y realmente esto fue lo que pasó en este caso. Muy bien, entonces estamos completamente de acuerdo. En ese momento lo que hay que hacer es rescatar al paciente, hacerle una reanimación efectiva con compresiones y descarga temprana. Este es el electrocardiograma con que se toma posteriormente el paciente, y vemos que hay supradesnivel del ST en todas las derivadas inferiores, y cada una de las P está aislada del complejo QRS, o sea que es un infarto de miocardio inferior en choque cardiogénico, KILIP4 con un bloqueo B completo. Por cuestiones de tiempo me voy a adelantar un poco. Vemos cómo el electrocardiograma puede ubicar de forma bastante precisa dónde está, digamos, el compromiso de cada uno de los vasos, de 1 a BL cara lateral alta, B5, B6 cara lateral baja, B1 hasta B4, la región anteroseptal, D2, D13 a BF, la pared inferior. Y esto es muy importante porque los infartos inferiores son los que tienen más compromiso eléctrico, los infartos anteriores pueden tener más compromiso mecánico. Me voy a adelantar un poquito, les voy a mostrar realmente qué fue lo que hicimos con el paciente. Considerando con los hallazgos electrocardiográficos que el vaso culpable era la arteria coronaria derecha,
y considerando también que la paciente estaba en bloqueo B completo en choque cardiogénico, lo que hicimos primero fue pasar un marcapaso transitorio y esto nos permitió el soporte del paciente junto con noradrenalina. Esta es la arteria coronaria izquierda que excepto una placa en el tronco no parece tener nada más, pero lo llamativo era la arteria coronaria derecha que la vieron tapada. Cruzamos de nuevo, parecido en el caso anterior, este es el balón y con eso recuperamos el flujo. Implantación de un stent muy proximal, por ser tan proximal tenía tantos cambios eléctricos y este es el resultado final que es lo que obtuvimos en el laboratorio de hemodinámica. Durante la reperfusión fibriló nuevamente y empezamos amiodarona, que sería el tratamiento de elección en este tipo de pacientes. Esto también quiero resaltarlo un poco y es la terapia antiplaquetaria. Si bien hay varios antiplaquetarios, todos son válidos por la paciente pesar menos de 60 kilos, probablemente el prasugrel no estaba indicada en ella, entonces concretando mayores de 75 años, menores de 60 kilos o pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular previa no deben recibir este tipo de medicamento. Los otros pacientes que no cumplan estas condiciones sí pueden recibir este tipo de medicamentos. Con estos dos casos entonces termino la presentación. Muchas gracias por la atención.